La noche que vi aquello, pensé que estaba viendo a un borracho sufrir un ataque en medio de unas escaleras abandonadas. Corrí para ayudarlo. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, descubrí algo imposible. El hombre llevaba muerto varios días y algo lo estaba sosteniendo de pie. El hombre que no dejaba caer al muerto. Era el año 2017 y yo vivía en un pequeño pueblo minero escondido entre las montañas de Durango. No era un lugar turístico ni aparecía en los mapas importantes. La mayoría de la gente sobrevivía trabajando en la mina o haciendo trabajos temporales en ranchos cercanos. Las calles eran estrechas, muchas seguían siendo de tierra y por las noches el silencio era tan profundo que uno podía escuchar ladrar perros a kilómetros de distancia. A unas cuantas cuadras de mi casa existía una zona olvidada del pueblo. Ahí estaban las construcciones más viejas, algunas abandonadas desde hacía décadas. También era donde se reunían los alcohólicos, indigentes y personas que simplemente habían sido olvidadas por todos. Entre ellos estaba un hombre llamado Ernesto. Todos lo conocían. Había trabajado durante años en una mina cercana hasta que un derrumbe le destrozó una pierna. Nunca volvió a caminar correctamente. Después perdió su empleo, luego a su esposa y finalmente a sus hijos, que se marcharon a otro estado. Poco a poco terminó viviendo en las calles. A pesar de todo, era una persona tranquila. Nunca molestaba a nadie. Pasaba los días sentado cerca de una vieja capilla abandonada observando a la gente pasar. Muchas veces le llevábamos comida. A veces conversábamos. Otras simplemente lo saludábamos. Era parte del paisaje. Por eso lo que ocurrió aquella noche sigue persiguiéndome hasta hoy. Todo comenzó durante una madrugada de septiembre. Mi amigo Iván y yo regresábamos de una fiesta organizada en una comunidad cercana. Habíamos bebido algunas cervezas, pero estábamos completamente conscientes. Tomamos un atajo que atravesaba una serie de escaleras construidas sobre una ladera empinada. Era un lugar oscuro. Los postes de luz estaban dañados y solamente una lámpara funcionaba a intervalos irregulares. Recuerdo perfectamente el frío. El viento arrastraba hojas secas y pequeñas piedras que chocaban contra los escalones. Subíamos tranquilamente cuando distinguimos una silueta inmóvil unos 40 metros más arriba. Pensamos que era algún vecino. Pero conforme avanzamos reconocimos la figura. Era Ernesto. Estaba parado en medio de las escaleras. Completamente quieto. Algo no se veía bien. Normalmente caminaba encorvado debido a su lesión. Aquella vez estaba recto. Demasiado recto. Como si alguien lo hubiera colocado en esa posición. Iván lo llamó por su nombre. No respondió. Volvió a gritar. Nada. Seguimos avanzando. Entonces ocurrió algo extraño. El cuerpo comenzó a temblar. Primero fueron movimientos pequeños. Luego sacudidas violentas. Sus brazos se agitaban de forma antinatural. Parecía estar sufriendo una convulsión. Instintivamente corrimos hacia él. Pensábamos ayudarlo. Pensábamos que se estaba muriendo. Pero cuando nos acercamos lo suficiente, ambos nos detuvimos al mismo tiempo. Porque vimos que Ernesto no estaba solo. Había algo detrás de él. Una figura. Alta. Mucho más alta que cualquier persona normal. Sus brazos rodeaban el cuerpo del hombre desde atrás. Como si estuviera sosteniéndolo.
Al principio creí que era otro indigente. Sin embargo, la lámpara volvió a encenderse durante unos segundos. Y pude verla. Aquella cosa era extremadamente delgada. Su piel parecía gris. No tenía cabello. Su cabeza era alargada. Y sus brazos eran absurdamente largos. Demasiado largos. Lo peor fue cuando levantó lentamente el rostro para observarnos. No tenía ojos. O al menos no donde deberían estar. Solo cavidades oscuras. Profundas. Vacías. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Iván soltó una maldición. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si sintiera curiosidad. Y entonces sonrió. Todavía puedo recordar aquella sonrisa. No era humana. Era enorme. Exageradamente amplia. La piel de sus mejillas parecía desgarrarse para permitir aquella expresión imposible. Retrocedimos inmediatamente. El miedo fue instantáneo. Primitivo. Nunca había sentido algo parecido. Y entonces ocurrió lo peor. La criatura apartó una de sus manos del cuerpo de Ernesto. En ese mismo instante, el hombre cayó al suelo como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados. Golpeó los escalones sin intentar protegerse. Sin reaccionar. Sin moverse. La criatura permaneció inmóvil observándonos. Y nosotros corrimos. No miramos atrás. No nos detuvimos. Llegamos hasta la casa de Iván completamente aterrados. Ninguno pudo dormir. Al amanecer decidimos regresar acompañados por varios vecinos. Queríamos ayudar a Ernesto. O al menos averiguar qué había sucedido. Pero cuando llegamos no encontramos absolutamente nada. Ni rastro de la criatura. Ni rastro de Ernesto. Pensamos que tal vez habíamos imaginado todo. Quizá el alcohol había influido. Quizá la oscuridad nos engañó. Hasta que encontramos algo. Un rastro. Pequeñas manchas oscuras sobre algunos escalones. Sangre. Seguía fresca. La policía realizó una búsqueda. Durante 2 días no encontraron nada. Al tercero apareció el cuerpo. Estaba dentro de una construcción abandonada cerca de la vieja capilla. Lo que descubrieron destruyó cualquier explicación racional. Según el informe forense, Ernesto llevaba muerto casi una semana. 7 días. Había fallecido mucho antes de que nosotros lo viéramos parado en aquellas escaleras. Cuando escuché eso sentí un vacío terrible en el estómago. Era imposible. Lo habíamos visto moverse. Lo habíamos visto temblar. Lo habíamos visto caer. Pero los médicos insistían. No había duda. El cadáver presentaba signos avanzados de descomposición. Era físicamente imposible que hubiera estado vivo aquella noche. Pensé que la historia terminaría ahí. Me equivoqué. Una semana después comenzaron las pesadillas. Soñaba con aquellas escaleras. Siempre las mismas. Siempre oscuras. Siempre vacías. Y al final aparecía Ernesto. De pie. Esperándome.
Pero ahora podía ver claramente su rostro. Sus ojos estaban abiertos, completamente blancos. Y detrás de él permanecía aquella cosa, observándome, sonriendo. Las pesadillas continuaron durante meses. Perdí peso. Dormía cada vez menos. Hasta que una madrugada desperté sobresaltado. Escuché algo golpeando mi ventana. Pensé que era una rama. Pero los golpes continuaron. 3 golpes lentos. Pausa. 3 golpes más. Me armé de valor y miré hacia afuera. Lo que vi me hizo retroceder. Había una figura parada en la calle. Muy alta. Muy delgada. Inmóvil. No podía distinguir detalles. Solo su silueta. Pero supe inmediatamente quién era. ¿O qué era? La misma criatura. La observé durante varios segundos. Ella también me observaba. Después comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo entre las sombras. Al día siguiente encontré algo debajo de la ventana. Una huella. No parecía humana. Tenía dedos demasiado largos. Y estaba marcada sobre el polvo acumulado del suelo. Nunca volví a verla. Al menos no directamente. Sin embargo, otros habitantes comenzaron a contar historias similares. Personas que aseguraban haber visto figuras inmóviles durante la madrugada. Indigentes desaparecidos. Sombras observando desde terrenos abandonados. Todos los relatos ocurrían cerca de la vieja capilla. Años después, un anciano del pueblo me contó algo que jamás había escuchado. Según una leyenda local, en tiempos antiguos existía una entidad que se alimentaba de personas olvidadas. No buscaba ricos. No buscaba poder. Buscaba almas abandonadas. Gente que nadie extrañaría. Y antes de llevárselas por completo, utilizaba sus cuerpos durante algún tiempo. Como si fueran disfraces. Como si intentara aprender a ser humano. Nunca supe si aquello era una simple historia para asustar niños. Pero cada vez que recuerdo aquella madrugada, la forma en que Ernesto cayó cuando la criatura soltó su cuerpo, vuelvo a sentir el mismo terror. Porque si los médicos tenían razón, entonces aquella noche no vimos a un hombre vivo. Vimos algo usando un cadáver. Y durante unos segundos, aquello decidió mostrarnos que sabía que lo habíamos descubierto. La noche que algo regresó con nosotros. Esto ocurrió en 2019, en las afueras de Saltillo, Coahuila. Durante años intenté encontrar una explicación lógica para lo que vivimos aquella noche. Consulté médicos, neurólogos, especialistas del sueño y hasta psicólogos. Algunos sugirieron estrés extremo, otros hablaron de episodios disociativos compartidos. Ninguna teoría pudo explicar todo lo que ocurrió. Mucho menos lo que descubrimos después. Mi hija tenía apenas 8 meses de nacida cuando sucedió. Era un sábado tranquilo. Mi esposo Ricardo y yo habíamos decidido visitar a unos familiares que vivían en una zona residencial relativamente nueva al norte de la ciudad. La reunión comenzó por la tarde y transcurrió de manera completamente normal. Comimos, conversamos y vimos televisión mientras nuestra hija dormía en su portabebé. Recuerdo perfectamente un detalle. Estaban transmitiendo una película antigua que yo nunca había visto.
Le pregunté a Ricardo de qué trataba. Él comenzó a explicarme parte de la historia. Eso es lo último que recuerdo con claridad. No recuerdo haberme quedado dormida. No recuerdo sentir cansancio. No recuerdo haber cerrado los ojos. Simplemente existe un vacío. Un espacio completamente negro en mi memoria. Después desperté. Estaba acostada sobre el suelo de la sala. Tenía un cojín debajo de la cabeza. Durante varios segundos no entendí dónde estaba. Sentía el cuerpo pesado. Extrañamente pesado. Como si me hubieran administrado algún sedante. La cabeza me daba vueltas. Cada pensamiento parecía avanzar a través del lodo. Giré lentamente el rostro. Ricardo estaba acostado a unos metros de mí. También tenía un cojín bajo la cabeza. Dormía profundamente. Nuestra hija seguía dentro de su portabebé. Dormida. Inmóvil. Perfectamente inmóvil. Me incorporé con dificultad. La sensación era extraña. No era sueño normal. Era algo diferente. Como si acabara de despertar después de varios días inconsciente. Miré el reloj del comedor. Las 9:37 de la noche. Lo encontré raro porque cuando revisé la hora por última vez eran poco después de las 4. Sin embargo, aquella observación no me provocó preocupación. Ni siquiera curiosidad. Hoy me resulta aterrador admitirlo. Era como si mi capacidad de reaccionar estuviera apagada. Desperté a Ricardo. Él reaccionó exactamente igual. Confundido. Somnoliento. Lento. Recogimos nuestras cosas. Tomamos a la bebé. Nos despedimos. Nadie pareció notar nada extraño. Durante el trayecto de regreso a casa apenas hablamos. Yo observaba las luces de la carretera pasar frente a la ventana. Cada pocos segundos sentía que mi conciencia se apagaba brevemente. No eran microsueños. Era algo más. Momentos donde parecía desconectarme de la realidad. Cuando llegamos a nuestra casa ya eran casi las 10:30. Vivíamos en una vivienda de 2 pisos dentro de un pequeño fraccionamiento. Al entrar sentí algo raro. No miedo. Más bien una sensación desagradable. Como cuando entras a un lugar donde alguien acaba de discutir y el ambiente todavía conserva esa tensión. Pensé que era imaginación. Llevamos a la bebé a su habitación. La acostamos. Y fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un golpe. Suave. Provenía del baño que estaba debajo de las escaleras. Ricardo también lo escuchó. Nos miramos. Pensamos que podía tratarse de alguna tubería. El ruido volvió. Esta vez más fuerte. 3 golpes secos. Algo parecido a nudillos golpeando una puerta desde adentro. Abrimos el baño. No había nadie. Revisamos cada rincón. Nada. Aquella noche dormimos mal. Los golpes continuaron de forma intermitente. Siempre desde el baño. Siempre en grupos de 3. Al día siguiente comenzamos a notar cosas extrañas. Mi hija lloraba cuando pasaba frente a la puerta del baño.
No simples berrinches. Lloraba aterrorizada, como si estuviera viendo algo. Los perros de los vecinos también comenzaron a comportarse de forma extraña. Se reunían frente a nuestra casa durante la madrugada. Ladraban hacia la ventana del baño, nunca hacia otra parte. Siempre hacia esa ventana. Las semanas siguientes fueron empeorando. Objetos cambiaban de lugar. Puertas aparecían abiertas. Luces encendidas. Sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Pero lo que terminó de destruir cualquier explicación racional ocurrió casi un mes después. Instalamos cámaras de seguridad. Queríamos demostrar que todo tenía una causa lógica. Aquella decisión cambió nuestras vidas. Una madrugada revisamos las grabaciones. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que llegamos al video correspondiente a la noche de la reunión familiar. La misma noche del vacío en nuestra memoria. Observamos nuestra llegada. El automóvil estacionándose. Ricardo bajando primero. Luego yo. Después el portabebé. Todo normal. Hasta que apareció la cuarta figura. Al principio pensamos que era una sombra. Pero no lo era. La cámara captó claramente una silueta humana descendiendo del asiento trasero. Era extremadamente alta. Delgada. Vestida completamente de negro. No pertenecía a ninguno de nosotros. La figura salió del automóvil. Caminó detrás de nosotros. Y entró a la casa. Las cámaras interiores dejaron de funcionar durante exactamente 2 horas después de ese momento. 2 horas completas. Cuando la señal regresó, la figura ya no aparecía. Llamamos a la policía. Revisaron la grabación. No encontraron explicación. Nadie había entrado ni salido posteriormente. Era como si aquella persona simplemente hubiera desaparecido dentro de la casa. Meses después decidimos mudarnos. Pensamos que todo terminaría. Nos equivocamos. La primera noche en la nueva vivienda escuché nuevamente los golpes. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Provenían del baño del pasillo principal. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. Porque esa casa era completamente nueva. Nadie había vivido allí antes. Me levanté. Abrí la puerta. No encontré nada. Solo una sensación insoportable. Como si alguien hubiera estado observándome desde la oscuridad. Al día siguiente revisé las cámaras. Y encontré algo que nunca le mostré a Ricardo. Algo que todavía guardo en un disco duro escondido. A las 3:11 de la madrugada la cámara del pasillo captó una figura saliendo lentamente del cuarto de mi hija. No caminaba. No parecía humana. Sus movimientos eran demasiado suaves. Demasiado fluidos. Como si se deslizara. La figura avanzó hasta detenerse frente a la cámara. Permaneció inmóvil durante casi 30 segundos. Luego levantó lentamente el rostro. Y sonrió. Una sonrisa imposible. La misma sonrisa que aparece cada noche en mis pesadillas. La misma sonrisa que sigo viendo cuando cierro los ojos. Han pasado 7 años desde entonces.
Mi hija ya es una adolescente. Jamás le conté lo ocurrido. Sin embargo, hace apenas unos meses me preguntó algo durante la cena. Algo que me dejó helada. Me preguntó quién era el hombre alto que la observaba dormir cuando era pequeña. Le respondí que no sabía de qué hablaba. Ella me miró confundida. Y me dijo algo que todavía me despierta durante las madrugadas. Me dijo que aquel hombre dejó de visitarla cuando cumplió 9 años. Pero que desde hace algunas semanas había regresado. Y ahora ya no se queda junto a su cama. Ahora permanece inmóvil afuera de mi habitación. Esperando. Observando. Como si hubiera terminado con ella. Y hubiera venido por mí. La salida que no existía. Esto ocurrió en diciembre de 2018, en una zona rural del estado de Chihuahua. Durante mucho tiempo no hablé de ello porque ni yo misma entendía lo que había vivido. Cada vez que intentaba contarlo, las personas asumían que me había perdido, que me había confundido por la oscuridad o que el cansancio había jugado con mi mente. Ojalá hubiera sido tan simple. Todo comenzó cuando acepté pasar las fiestas navideñas con una compañera de universidad llamada Mariana. Ella provenía de una familia acomodada dedicada a la ganadería y me invitó a pasar unos días en un rancho familiar ubicado a varias horas de la ciudad. Yo tenía 22 años. Mis padres acababan de divorciarse. No tenía ganas de pasar Navidad escuchando discusiones familiares, así que acepté. El viaje fue largo. Conforme avanzábamos, las poblaciones comenzaron a desaparecer. Las gasolineras eran cada vez más escasas. Los cerros se transformaron en enormes extensiones vacías cubiertas por matorrales secos. Cuando cayó la noche tuve una sensación extraña. Era como si nos estuviéramos alejando de todo. No solo de la ciudad. Del mundo entero. Finalmente abandonamos la carretera principal y tomamos un camino de tierra. Después de varios kilómetros aparecieron unas luces cálidas a lo lejos. El rancho era impresionante. Grandes cercas blancas. Caballerizas impecables. Árboles alineados. Un enorme portón de hierro. Todo parecía sacado de una película. Los siguientes días fueron tranquilos. Ayudé con algunas tareas. Monté a caballo. Disfruté del silencio. No existía señal telefónica en casi ningún punto de la propiedad. Al principio resultó agradable. Luego comenzó a parecerme inquietante. La sensación de aislamiento era absoluta. El 26 de diciembre decidí conducir hasta un pueblo cercano para llamar a mi madre. Me prestaron una camioneta y me explicaron cómo regresar. La advertencia fue sencilla. No volver después del anochecer. La salida al rancho era difícil de distinguir en la oscuridad. Prometí regresar temprano. No cumplí. La llamada con mi madre se alargó más de lo previsto. Después recorrí algunas tiendas. Cuando regresé al vehículo el sol ya estaba ocultándose detrás de las montañas. Para cuando abandoné el pueblo, la oscuridad era total. La carretera parecía atravesar un océano negro. No había casas. No había luces. No había otros vehículos. Solo mi camioneta avanzando entre kilómetros interminables de vacío. Durante aproximadamente 40 minutos todo transcurrió con normalidad. Entonces vi la entrada. La reconocí inmediatamente.
La misma cerca blanca. El mismo camino de tierra. El mismo letrero oxidado. Giré sin pensarlo. Mientras avanzaba noté algo extraño. No había luces. Pensé que tal vez todos dormían. O quizá había un problema eléctrico. Continué. Los árboles aparecieron. Luego las caballerizas. Finalmente la casa principal. Sentí alivio. Hasta que estacioné. Porque algo no estaba bien. Las ventanas estaban oscuras. Completamente oscuras. No se veía movimiento alguno. Bajé del vehículo. El silencio era insoportable. Ni siquiera escuchaba insectos. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Volví a golpear. Nada. Intenté llamar a Mariana. Sin señal. Comencé a sentir una ansiedad difícil de explicar. Fue entonces cuando vi algo. Una figura observándome desde una ventana del segundo piso. Retrocedí. Pensé que era Mariana. Pero aquella persona no se movía. No saludaba. No reaccionaba. Simplemente permanecía inmóvil. Mirándome. Una nube dejó pasar la luz de la luna. Y vi el rostro. Todavía me cuesta describirlo. Era humano. Pero parecía demasiado pálido. Como una fotografía antigua. Los ojos eran completamente oscuros. Sin brillo. Sin expresión. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La figura desapareció. No caminó. No se apartó. Simplemente dejó de estar ahí. Subí inmediatamente a la camioneta. Intenté encenderla. No respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Por primera vez sentí auténtico miedo. No sabía dónde estaba. No tenía señal. No podía marcharme. Y algo dentro de aquella casa acababa de observarme. Pasaron varios minutos. Luego escuché un ruido. Provenía de las caballerizas. Un golpe seco. Después otro. Y otro más. Como si algo extremadamente pesado caminara sobre madera. Intenté convencerme de que era un caballo. Pero recordé algo. No había visto animales. Ni uno solo. Ni perros. Ni caballos. Ni ganado. Nada. Tomé una linterna que encontré en la camioneta. No sé por qué decidí acercarme. Tal vez porque el miedo a permanecer sola era peor. Avancé lentamente. El ruido continuaba. Cuando llegué a la puerta principal de las caballerizas sentí un olor horrible. Tierra húmeda. Podredumbre. Algo muerto. Iluminé el interior. Y casi dejé caer la linterna. No había caballos. Las caballerizas estaban vacías. Abandonadas. Destruidas. La madera estaba podrida. Las paredes cubiertas de moho. Parecían llevar décadas sin mantenimiento.
Mi respiración se aceleró. Miré hacia atrás. La casa también había cambiado. La pintura blanca desapareció. Las ventanas estaban rotas. El techo parcialmente colapsado. Era como si el lugar entero hubiera envejecido 30 años en cuestión de segundos. Corrí hacia la camioneta. Desesperada. Llorando. Intenté arrancarla nuevamente. Esta vez el motor respondió. Pisé el acelerador. La camioneta salió disparada. No miré atrás. Regresé a la carretera principal. Conduje durante casi una hora hasta encontrar una gasolinera abierta. Allí logré comunicarme con Mariana. Lo que me dijo me dejó helada. Nunca había llegado al rancho. Según ella, la salida correcta estaba 15 kilómetros más adelante. Yo había tomado una entrada diferente. Una entrada abandonada. Cuando describí el lugar, el empleado de la gasolinera escuchó nuestra conversación. Su expresión cambió inmediatamente. Me preguntó si había visto una casa grande. Caballerizas. Cercas blancas. Le respondí que sí. El hombre permaneció en silencio unos segundos. Después me contó algo. En los años 90 existió un rancho exactamente con esa descripción. Una familia completa vivía allí. Padres. 2 hijos. Trabajadores. Animales. Una noche ocurrió un incendio. Murieron 11 personas. Los sobrevivientes abandonaron el lugar. Desde entonces nadie volvió a vivir allí. Lo peor vino después. Porque cuando llegué finalmente al verdadero rancho de Mariana y le conté todo a su padre, su rostro perdió el color. Me confesó que conocía perfectamente aquella propiedad. Había sido vecino de los dueños. Y entonces me mostró una fotografía antigua. Era una imagen tomada durante una celebración navideña de 1994. Aparecían varias personas frente a la casa. Sonriendo. Felices. Mi corazón se detuvo. Porque reconocí inmediatamente uno de los rostros. Era la figura que me había observado desde la ventana. La misma cara. Los mismos ojos. La misma expresión. Solo que aquella fotografía tenía más de 20 años. Y la mujer de la imagen había muerto durante el incendio. Hasta hoy sigo preguntándome qué encontré realmente aquella noche. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Cuando escapé de aquel lugar y miré por última vez el espejo retrovisor, alcancé a ver varias personas inmóviles frente a la casa. Observándome. No parecían intentar detenerme. No parecían enfadadas. Parecían decepcionadas. Como si hubieran esperado que entrara. Como si hubieran estado esperando compañía durante mucho tiempo. Y algunas noches, cuando conduzco por carreteras solitarias, todavía veo una salida de tierra aparecer a la distancia. Una salida que no figura en ningún mapa. Una salida que, por alguna razón, siempre parece estar esperándome. Y ahora dime, ¿cuál de estas 3 historias te dejó más inquieto? ¿La primera, la segunda o la tercera? Léeme en los comentarios porque me encanta conocer sus teorías y experiencias. Si alguna vez te ha ocurrido algo extraño,
Algo que hasta el día de hoy no puedes explicar, también puedes compartirlo. Quizás tu historia aparezca en un próximo video. Recuerda que las historias más aterradoras no siempre ocurren en casas embrujadas o lugares abandonados, a veces suceden en los lugares más normales, cuando menos lo esperamos. Gracias por acompañarme una noche más. Apaga las luces si te atreves, ponte cómodo y nos vemos en la próxima historia de terror.